muchachos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a Create a Believe. El día de hoy vamos a hablar de inversión, pero voy a empezar a hablar de inversión para que ustedes después de este video puedan hacer, si así lo desean, su primera inversión. Aunque, antes de todo, un pequeño disclaimer, claro que sí. ¡Vamos! La información y datos presentados en este video son de carácter informativo, por lo que no representa o constituye ninguna forma de recomendación o solicitud para comprar, vender, contratar valores o productos financieros. Cualquier tipo de información presentada no debería interpretarse como asesoramiento financiero. Es responsabilidad del espectador realizar su propia investigación. Create and Believe, el equipo creador y sus representantes no se responsabiliza por las decisiones tomadas por el espectador. Entonces el día de hoy vamos a hablar de inversión. En este caso, para que ustedes hagan su primera inversión, entonces, bueno, pero primero, ¿qué es inversión? Inversión viene justamente de la palabra inversión. Ajá. ¿Y esto qué es? Hablamos de justamente la acción y efecto de darle la vuelta. Y por ejemplo, al menos en México es muy común hablar de que cuando invertimos dinero decimos que le dimos la vuelta al dinero. Curiosamente, de aquí viene. Pero justamente existe una confluencia semántica del verbo investere, que al final del día habla de invertir. Entonces es básicamente la combinación de inversión e investere para referirnos a una inversión. Y en este sentido no solo hay que pensar en el tema económico, no hablamos de peso solamente, y podemos también hablar de inversiones de tiempo. Un relojito. Esto dibujo lo mejor, muchachos. Listo. Entonces, finalmente, nosotros lo que tenemos es que inversión es el medio por el que yo doy algo para poder tener algo a cambio. En este caso puede ser crecimiento económico, conocimientos, aprendizajes, etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la inversión económica y de cómo podemos realizarla. Pero pues antes, como siempre, ya saben, un poquito más de historia. ¿De dónde viene justamente, en este caso, la bolsa de valores? ¿Y por qué hablo de la bolsa de valores? Bueno, porque justamente uno de los instrumentos o herramientas que nosotros vamos a poder ocupar va a ser justo la bolsa de valores para poder invertir nuestro dinero en otro tipo de activos o cosas que nos puedan generar un beneficio. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde viene la palabra o de dónde viene o dónde se origina la bolsa de valores? Bueno, esto justamente se origina en Bélgica, ¿no? Con la primera, que podría ser una sociedad que se junta para empezar a intercambiar, eh, en este caso, dinero por oportunidades de crecimiento, ¿sale? Y es justo aquí donde la familia Van der Beurs aparece como nombre de Gossip Girl. Van der, Van der Beurs. No sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, Van der Beurs. ¿Sale? Y es justo que pues su escudo de armas contenía unas pequeñas bolsitas, no, justo tres, de piel. No sé bien cómo sea su escudo, pero más o menos era de que tenía sus tres bolsitas. Entonces, justo como esta familia se asocia a este tipo de creación, de intercambio, es por eso que se habla de bolsa, porque su escudo de armas era una bolsa de piel o monedero que era en ese momento, y pues se queda esta parte de bolsa de valores, ¿no?
Entonces, bueno, esa es la pequeña historia nada más para que la conozcan. Ahora, vámonos a la siguiente parte. Existen diferentes tipos de inversión. En este caso particular tenemos inversiones en activos intangibles y también inversiones en activos tangibles. ¿A qué me refiero con lo tangible? Bien simple, muchachos. Lo que se puede tocar es tangible. Lo que no se puede tocar no se toca. Sería lo intangible. En este caso particular podemos hablar de que lo intangible, por ejemplo, el conocimiento, ¿no? Ese ni de chiste lo van a poder tocar. Lo tangible, por ejemplo, una maquinaria. Intangible, por ejemplo, software. Tangible, por ejemplo, hardware. Al final del día, si ustedes no lo pueden tocar, significa que es intangible, ¿vale? Entonces, desde ahí partimos en esa definición y nosotros podemos justo invertir en tangibles e intangibles. Ajá. Ahora, en este caso, vamos a hablar un poquito de inversiones también al corto, mediano y largo plazo. Estas serían inversiones en tiempo. Las de aquí arriba podemos decirlo como cosas productivas. ¿Vale? Ahora, si nosotros hablamos de tiempo, cuando nosotros decimos corto, ¿a qué nos podemos llegar a referir? Debe de ser un periodo pequeño en donde nosotros obtengamos un beneficio al corto tiempo. En este caso, se llega a decir que el corto tiempo es un año o menos. En cuestiones del mediano plazo, estamos hablando que es más de un año. Bueno, no más bien sería un año exacto más un día, digo, para que entre dentro del rango, y no más de 3 años. Y finalmente van a obtener el largo plazo, que es obvio que va a ser de 3 años o más. 3 años más un día. Entonces, bueno, ustedes tienen que considerar también este tipo de cosas. Y finalmente ya vamos a tener el tipo de inversiones según la tasa. Y hay tasa fija, tasa variable. En mi video pasado hablamos acerca del interés compuesto. En ese sentido particular estábamos hablando de una tasa fija, que este interés compuesto, digamos, no sé si era una tasa anual del 5%, hablábamos justo de una tasa fija. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos tasas variables para la cuestión de inversión, ¿no? Y así como tenemos tasas variables y tasas fijas para inversión, también tenemos para deuda. Y voy a nada más así tocar un cachito de esa parte. Recuerden que cuando nosotros invertimos, estamos prestando de cierta manera nuestro dinero.
¿Por qué digo que estamos prestando? Por ejemplo, los conceptos de contabilidad siempre se habla de que si algo entra en algún punto, sale. ¿A qué me refiero en algún punto? En el sentido de que si a una empresa le ingresó X cantidad, significa que a otra empresa tuvo que erogar también esas cantidades, ¿no? Entonces, al final del día, pues ese es el ciclo económico. Entra en algún lugar, sale en otro, ¿vale? Digo eso para que lo tengan presente. Al final, pues si por ejemplo nosotros tenemos, no sé, una inversión en un pagaré, por ejemplo, eso significa que damos nuestro dinero para que crezca, pero eso nos lo deben a nosotros. Por lo tanto, si le di 10 pesos a alguien, después esa persona me va a deber tal vez 11 pesos en el futuro. Y él ya verá cómo hace que crezca para que no sea una pérdida. Y si no es una pérdida para ellos, perfecto. Pero si es una pérdida para ellos, puede ser problema de ellos, no necesariamente nuestro. ¿Vale? Y justo esto me da pauta para empezar a decirles que para invertir tenemos que tener en cuenta tres cosas muy importantes. La primera de ellas es el rendimiento. ¿Vale? Y lo acabo de ejemplificar bien fácil. Si yo invierto 10 pesos, ¿cuánto voy a tener de ganancia? Así de sencillo. Si ustedes ven un papelito de inversión y se dan cuenta que ustedes van a ganar 2 pesos, entonces significa que esos 2 pesos es su rendimiento. ¿Ah? Generalmente se marca en porcentajes. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Bien sencillo, chavos. Aquí vamos a tener 10 más 2. ¿Esto qué sería? Lo que inviertes. ¿Y esto qué sería? Tu ganancia. Es lo que obtienes al final. ¿Vale? Entonces, ustedes van a tener que restar lo que les dan al final menos lo que invirtieron entre lo que invirtieron. ¿Vale? Y eso vamos a multiplicar por 100 de nuevo para obtener el porcentaje. Entonces vamos a tener aquí 2 entre 10 por 100. Que esto es 0.2% o 20%. ¿Vale? Entonces en este caso el rendimiento de esta inversión es 20%. Este es un buen rendimiento, muchachos. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Bueno, el siguiente punto importante cuando vamos a invertir es el riesgo. ¿Por qué? No es lo mismo prestarle o poner tu dinero en Chuchita Pérez o ponerlo a invertir en General Motors. Obviamente, si ustedes lo piensan, es como, a ver, Chuchita Pérez viene y me dice que va a hacer X cosa y que me puede dar una tasa de rendimiento de 70%. Oye, qué chido, ¿no? O sea, se escucha muy atractivo. Y luego, por su parte, tal vez General Motors, perdón, tiene una tasa de 7.5%, ambas anuales.
Ahora, ¿qué es más probable que ocurra? Que Chuchita Pérez triunfe en su emprendimiento y que pueda darte el 70%, o que General Motors triunfe en lo que sea que esté haciendo y te dé 7.5% en el año. Yo creo que ahí se nota bastante el ejemplo que les quiero dar. Al final del día, generalmente, o sea, no es una regla, pero generalmente, si yo tengo mayor rendimiento, también tengo mayor riesgo. Y obviamente si tengo menor rendimiento, también hay menor riesgo. Estos por lo general van muy de la mano, pero no quiere decir de nuevo que esto siempre sea cierto. Hay veces en que, por ejemplo, el rendimiento es muy alto y existe un riesgo muy bajo, o viceversa, existe un riesgo muy alto, pero un rendimiento muy bajo. ¿Qué podríamos, por ejemplo, tener aquí en esta parte justo invertida? Piénsenlo, por ejemplo, en un negocio tradicional. Como tal, podría tener un rendimiento muy pequeño, pero podría tener un riesgo muy alto si se encuentra en una zona, por ejemplo, esta tienda de abarrotes, donde pues ya está abarrotada, ¿no? Qué curioso. Donde está lleno de otros puestos que venden abarrotes. Al final del día, tal vez el porcentaje de clientes que va a poder captar esa persona no va a ser el mismo. Así, por ejemplo, va y se coloca cerca de una carretera donde siempre hay paso y donde no hay ninguna tienda, ¿no? Nosotros podemos tener muchas asimilaciones de esta parte, pero lo que sí tienen que considerar es siempre revisar qué es lo más importante para ustedes. Y antes de pasar a lo siguiente, quiero terminar con el plazo, ¿vale? Este es otro de los puntos importantes a revisar justo en una inversión. Y si se fijan, viene todo de acá, de en qué se invierte, en cuánto tiempo y cuánto es mi rendimiento. Hay rendimientos variables, hay rendimientos fijos, etcétera, ¿no? Pero también tenemos el plazo, porque no siempre vamos a poder tener una inversión en donde nosotros decidamos cuánto tiempo invertir. Y digo, hay generalidades, por ejemplo, hay plazos diarios, semanales, mensuales e incluso anuales. Y obviamente aquí, por ejemplo, en diarios me refiero incluso hasta 21 días. En semanas me refiero, por ejemplo, a 3 semanas. Y en mensuales pueden ser 6 o 7 meses. O sea, no necesariamente hablamos de que sea 12 meses o algo así. No, no, no. O sea, si ya hablamos de 12 meses, es anual. Y anual, pues puede ser de uno en adelante, ¿no? ¿Y por qué digo 21 diarios, 3 semanales y así? Bueno, 21 diarios porque generalmente son los días en los que puede operar, en este caso la bolsa, en mes. En cuestión de semanas, me estoy refiriendo a las máximas semanas que podemos tener en un mes para operar. Y mensuales, pues podrían ser los 11. Y hablo 6 porque pues es algo como muy tradicional. 6, bueno, 3, 6, 9 meses, ¿no? Y pues, ¿a qué me refiero cuando tenemos plazos? Pues generalmente es una obligación tener invertido ese tiempo. Ustedes dirán, bueno, ¿y a mí por qué me va a servir como escoger plazos diarios, semanales, mensuales y anuales?
Pues vaya, sí es algo que considerar, porque por ejemplo, ¿no? Hoy día tenemos una inflación arriba del 8%. Y también hoy día existen pagares bancarios que te dan el 9%. Pero también existen deudas gubernamentales que te pueden llegar hasta el 11%, si no mal recuerdo. ¿De qué depende? Justo de los plazos. Por ejemplo, estos hay a 7 días. Pero estos ya hay, si no mal recuerdo, a partir de 6 meses, ¿no? Entonces dirías, bueno, si aquí yo tengo una inflación del 8%, ya cualquier cosa arriba pues es una ganancia porque no estoy perdiendo poder adquisitivo. En este caso particular inicial, gano un 1%. En este caso en particular, aparentemente ganaría 3%. ¿Y por qué digo aparentemente? Lo pongo entre comillas. Porque si lo piensan, vamos a pensar que esta es la gráfica de inflación, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, los meses. Vamos a ponerlo en cuatrimestres, ¿no? Entonces aquí tendríamos primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre y cuarto cuatrimestre. ¿Vale? No son cuatrimestres, son trimestres, cuatro trimestres, perdón. Entonces, si lo tenemos desde este punto de vista, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aparentemente, ahorita nosotros estamos por aquí, ¿no? Y estamos en un 8% de inflación. La tendencia parece que va a la alza. Y es por eso que estos te dan un 11%. Tal vez aquí están proyectando que sea 10%. Y ellos buscan justo que tú tengas un 11% para que sea atractivo en el futuro. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo en lo particular veo que en el siguiente año esa inflación acumulada resulta que, no sé, empieza en 12% y luego sube hasta 18%, ¿no? Un caso exagerado. Yo ya tengo ahí atorado mi dinero. Si tal vez invertí en este punto, quiere decir que voy a estar el último trimestre del año más el primer trimestre del siguiente año invertido. Y de acá para acá, yo perdí dinero. Pero ahora está la contraparte. ¿Qué pasaría si a partir de aquí sucede que empezamos el año con una tasa acumulada, no sé, del 5% y baja? Si ese fuera el caso, en el primer trimestre del siguiente año o los últimos 3 meses, yo voy a tener un rendimiento arriba de la inflación de 6%, ¿vale? ¿De dónde saldría? Bueno, del primeros 3 meses vamos a tener que es un 11% menos un 8%, pero mis últimos 3 meses voy a tener justo ese 5%. Ay, perdón, es al revés. Ajá. Voy a tener, caray, lo había borrado. Voy a tener ese 11% menos el 5%. Quiere decir que acá voy a tener 3% de rendimiento en ese periodo y acá voy a tener 6%. Es esto el doble en el segundo trimestre. Obviamente de mi inversión, ¿no?
Entonces, como pueden ver, es como una monedita, o sea, realmente no sabemos. Y por eso mucha gente habla de que esto de la bolsa de valores es un tema especulativo y que nadie puede hacer mucho, ¿no? O sea, para ganar dinero. Pero no, de hecho sí existen formas de poder ganar dinero. Y pues justo aquí empecé a hablarles un poquito de qué es en lo que podemos invertir. ¿Vale? Entonces me voy a pasar para acá. Y acá empecemos otro más que diga, ahora sí, ¿en qué podemos invertir? Ok, en la bolsa vamos a tener prácticamente 4 puntos. El primero de ellos es deuda gubernamental y es justo lo que les acabo de explicar. ¿Cómo se le conoce aquí en México? CETES, bonos o así tal cual, deuda gubernamental. Y existen muchos, pero los más conocidos son los CETES. Hay otro instrumento que se llama bondía. Ajá. Ahora, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, podemos invertir en empresas. En este caso, acciones, ¿no? ¿Qué más? Podemos tener fondos de inversión. Es invertir en fondos de inversión. Y finalmente, podemos invertir en índices, en este caso de cotizaciones. Ahora, cada uno tiene sus asegúnes, tiene sus tiempos de inversión, tiene sus tasas de rendimiento, que son fijas o que son variables, y también tiene su nivel de riesgo. ¿Cuál es la más riesgosa? Yo considero que esta. Entonces este tiene un riesgo alto. De los que les estoy diciendo, claro. ¿Y por qué? Porque justamente los otros instrumentos de cierta manera tienen aseguradas otra clase de cosas. En el caso particular, por ejemplo, de deuda gubernamental, es el gobierno el que paga. ¿A qué me refiero? Si nosotros invertimos 10 pesos en deuda gubernamental, sea el rendimiento que sea que te vayan a otorgar, esos 10 pesos más tu rendimiento te lo va a dar el gobierno. ¿Sabe? ¿Para qué hace esto el gobierno? Pues para tener dinero para poder invertir y mover la economía en lo general. ¿Qué es en la cuestión, por ejemplo, de empresas? ¿Y por qué es un riesgo alto? Que justamente en este caso le estamos dando el dinero a una empresa que ellos van a hacer algo según un plan de negocios, que también ustedes pueden ir investigando qué es lo que ha estado haciendo una empresa a lo largo del tiempo y justamente ver si te conviene o no invertir en eso, en esos planes. ¿Y por qué es de riesgo alto? Porque no sabes realmente si va a funcionar o no. Vamos a irnos atrás. Imaginémonos que las primeras personas que invirtieron en Google y hablaron de este buscador y todas las cosas que desarrollaron lateralmente, pues resulta que invierten 10 pesos y no funciona. Al final del día las acciones de Google pueden valer ya después nada y no van a tener ni dividendos ni valor de sus acciones para después revenderlas. Nada. ¿Cuál es el caso contrario? Que justamente si inviertes en una empresa que tiene potencial, en este caso Google con su magnífico potencial, mucha gente lo vio, mucha gente invirtió y mucha gente se hizo millonaria a raíz de invertir en Google. Lo mismo pasó con Apple, con Nike, entre muchas otras empresas más. Pero justamente en este caso particular, como tienen un riesgo alto, también tienen un rendimiento
Y no digo alto, moderado. Ajá. Si le pegan bien, puede crecer bien. Y este de acá tiene un rendimiento, yo le llamaría promedio, donde pues generalmente los gobiernos pagan una tasa de interés arriba de las inflaciones. Y eso justamente hace que no pierda la gente poder adquisitivo. Depende de cada gobierno. Ustedes pueden buscar diversos gobiernos en el que invertir y pues probablemente puedan encontrar diversas tasas. ¿Vale? Luego por otra parte vamos a tener acá los fondos de inversión. De cierta manera yo siento que este es un riesgo moderado porque los fondos de inversión generalmente son manejados por empresas que justo contratan a gente que en teoría son expertos analistas para poder generar ganancias. Ellos lo que hacen es invertir en instrumentos diarios con un riesgo alto, pero que te garantizan tasas de cierta manera altas para el riesgo que te indican ellos que pueden tener. Y empiezo con el riesgo moderado porque hay fondos que son muy tradicionalistas, pero también hay otros que sí puedo decir que tienen un riesgo alto, totalmente, donde ellos buscan invertir muy fuertemente para obtener ganancias muy fuertes, pero sí justo te dicen, ¿sabes qué? El riesgo está, tú puedes revisarlo, mira, aquí está todo lo que te hemos hecho a lo largo del tiempo, es tu decisión de invertir o no. Pero pues como les comento, generalmente las tasas de rendimiento pueden ser altas. Ahora, esto no quiere decir que siempre vayan a ganar, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar antes de pasar con esta siguiente notita por ahí, que es los índices de cotizaciones. Como bien les dije, por ejemplo, acá arriba se puede invertir en empresas. Ajá. Pero también podemos invertir en materias primas, por ejemplo. ¿Y qué podemos tener justo también por aquí en este rubro? Materias primas. Pero ¿qué es lo que hacen los índices de cotizaciones? Justamente los índices lo que buscan es replicar el comportamiento de activos. Pueden ser incluso de fondos de inversión, de empresas o acciones, claro, o también de materias primas. Y aquí es donde viene lo importante. Cuando me refiero a replicar, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí la gráfica del precio del oro. Y es algo así, ¿no? A lo largo del tiempo. Lo que ellos buscan es justamente intentar, y le hago un poquito de zoom, replicarlo. Y cuando haya subidas, aunque se tarde un poquito, genere las subidas. Ajá. Y cuando haya bajadas, busque también bajar. Básicamente es como si fuera la sombra de los precios que se están dando. Ahora, cuando hablo de la sombra no significa que esté invirtiendo directamente en las acciones o en las materias primas. No, se hace de manera indirecta. ¿Por qué? Porque de esta manera disminuyes un poco el riesgo. ¿Vale? Y hay justamente índices como el Standard Poor's 500, Standard Poor's 500, ¿vale? Muchachos, tuvimos un pequeño defecto por ahí. Se nos descargó la pila de la cámara.
Y pues creo que así. Y unas 50 piezas. Ahí tenemos, ¿no? Ok, unos amigos, perfecto. Vamos a ver si la primera música. Gracias, porque siempre se ve bien. ¡Ah! Muchachos, super de edición exclusiva. Perfecto. A ver, siguiente, esta no la vamos a contar, ¿sabes? ¿Cómo está qué? Esta no se sabía, seguro. Bien. Es una edición limitada. Los accesos no tienen nada más. Vamos a ver si puedo tener. Otro poco más. Pero vamos a ver la cámara. Unas nueve, pero son multitas de esta no la vamos a ver. Se quedan los usos. Pero sí me da curiosidad esta cosa. Es el metal shift room. Se sabe moverse de una metálica. De hoja película. No, aquí sí me da. O sea, si no sabes ver a cosa de cosa de cosa. Y vamos a ver. Tenemos que tener videos, ¿no? Porque me parece que se pone la música, ¿no? Pero parece que me da el teatro. La comunicación mental, porque se ve una lona. No, sí, gente. Una lona, gente, claro. Sí, sí, vamos a verlo. Sí, se pone. ¡Corte! ¿Qué cosa que a nosotros nos permitan? 3, 2, 1. Que no, a nosotros nos. Es sencillito. Ya. Sí. El video pasado ya. Prácticamente nada. Excelente. Sí. Sí. Porque este es otro video. Ahí estamos. Ah, no es cierto. $500. Ahora sí. Oh, tú que es tan difícil este tema. Vamos a borrar todo de nuevo. Vamos a hacer una pausa aquí porque ya me equivoqué.